Porque hoy es un día que queremos tener un tiempo de celebración, de convivencia, y creo que podemos muy bien hablar acerca de lo que es la familia, porque es muy importante la familia. Aquí en este salmo, en el Salmo 127, vemos nosotros claramente retratado, o pudiéramos decir un mural, una pintura, como un retrato de lo que realmente es la familia. Cuando dice el salmista, si Dios no es el que edifica, entonces dice, en vano trabajan los que edifican una casa. O sea, si Dios no es el centro de la edificación de la familia, en vano están trabajando los que la están edificando. Por eso necesitamos nosotros ver que es necesario tener en nuestras casas, en nuestros hogares, siempre la palabra de Dios, para que sea la que tome absolutamente todo el control de la edificación de un hogar. La razón por que hay tantas familias que se encuentran en problemas es porque no han querido obedecer este diseño que Dios nos dejó. O sea, el diseño de Dios es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Así que vamos a ver algunos principios o deberes o convicciones espirituales que tenemos que aprender para que defendamos de tantas influencias que la familia actualmente está enfrentando y está siendo atacada de una forma impresionante, reedificando lo que es la familia. Imagínense ustedes el hombre corrigiendo lo que Dios estableció, corrigiendo los principios espirituales que la Biblia estableció acerca de la familia. Y por eso es que estos ataques que están viniendo en contra de la familia, necesitamos nosotros como edificadores de nuestra casa estar preparados para mantener el diseño que Dios estableció desde el principio. En primer lugar, un hogar tiene que tener siempre la Biblia o una Biblia. Si nosotros tenemos la Biblia como el fundamento de nuestra casa, porque si quiero ser un buen esposo, si quiero ser una buena esposa, un buen hijo, ¿a quién tengo yo que acudir? ¿A quién tengo que ir a pedirle consejo para poder lograrlo? ¿A quién? ¿Será que tengo que ir a preguntarle al compadre, al psicólogo, a alguna otra persona? No. ¿Saben ustedes por qué? Porque a nosotros Dios nos dejó la Biblia para que la Biblia sea el fundamento de nuestra dirección y de nuestro crecimiento espiritual. Ahí está el secreto, que Dios nos dejó al alcance, pudiéramos decir, el manual que puede realmente ayudarnos cómo nosotros debemos de manejar todas las áreas de nuestra vida en nuestro hogar. Aquí es precisamente donde está el secreto, para que nosotros podamos tener un fundamento, que podamos tener una dirección correcta y que podamos tener un crecimiento espiritual. Este libro llamado la Biblia, que contiene 66 libros escritos, escúcheme bien, en un periodo de 1500 años, con más de 40 autores diferentes en todo este etapa o en todo este lapso de tiempo, y todos, absolutamente todos, contienen el mismo mensaje integrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a pesar de que haya existido tanta diferencia o tanto largo periodo de tiempo, vemos que están perfectamente sincronizados. Y eso se lo digo
para que a usted le dé la confianza y la seguridad de que está confiando en un libro que realmente contiene los pensamientos, que contiene el diseño de Dios para cada uno de nosotros. No puede fallar porque es el libro perfecto, el libro que fue perfectamente diseñado por Dios para cada uno de nosotros, o digamos diseñado especialmente para su iglesia, para sus hijos, para aquellos que se convertirían en sus seguidores, y para que a través de esa forma pudiéramos mantener el diseño de la familia que Dios estableció desde el principio, hombre y mujer, no hombre y hombre, ni mujer. Ese no es el diseño de Dios. Por eso estos ataques que vienen en contra de la iglesia, nosotros tenemos que estar listos y preparados para que no suceda eso en nuestros hogares, que nosotros convertamos la Biblia en el fundamento de nuestra dirección como padres, como madre, como hijos, y que a través de esta forma podamos tener ese crecimiento necesario, instruidos a través del conocimiento de la palabra de Dios. Además, la Biblia tiene una armonía sobrenatural en estos más de 40 autores los unos con los otros. Y es, pudiéramos decirlo con toda certeza, sin temor a equivocarnos, que es superior a cualquier libro. Ningún libro contiene lo que contiene la Biblia. Ningún libro puede contener ciencia, psicología, profecía, literatura, poesía, como lo contiene la Biblia. Y pudiera mencionarle tantas y tantas ramas que tiene la palabra de Dios, y que es el libro más completo, más perfecto, más exacto, que no falla, y que Dios lo preparó especialmente para sus hijos, o sea, para usted y para mí como hijos de Dios. En el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción de la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, para que vayamos nosotros y a través de estas palabras le demos el valor y pudiéramos decir lo que realmente contiene la Biblia para cada uno de aquellos que le siguen. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice que toda escritura, o sea, todo lo que contiene la Biblia, todo, absolutamente todo, es inspirado divinamente. Es una inspiración de Dios. Lo que significa es que Dios utilizó a estos autores para que ellos escribieran lo que Dios les estaba enseñando. Dios estaba soplando sobre ellos, y ellos estaban recibiendo la instrucción de Dios para escribir lo que escribían. No tiene nada que ver con el hombre. Todo lo que está escrito es inspirado divinamente. Todo, absolutamente todo. O sea, toda la Biblia es inspirada por Dios, y dice que nos enseña el camino por donde nosotros debemos de caminar. Es inspirada divinamente y es útil para enseñarnos el camino, para enseñarnos el diseño de la familia, para enseñarnos absolutamente todo lo que nosotros tengamos que aprender en todo lo que tiene que ver la vida espiritual del hombre. Es útil para enseñar, para redarguir, o sea que cuando la Biblia nos redarguye, no es para que Dios a través de esta forma nos enseñe y nos muestre si nosotros nos hemos apartado del camino. El redargüimiento que Dios hace cuando tratamos con Él, cuando estamos viviendo para Él, cuando existe ese tipo de redargüimiento, es como que si Dios
estuviera buscando la forma de que si nos hemos apartado del diseño de Dios, nuevamente retomemos el camino, regresemos a Él para que a través de esta forma podamos continuar en ese camino, y nos muestra, nos enseña y nos da a nosotros el entendimiento para reconocer si nos hemos apartado de los principios espirituales establecidos por Dios aquí en su palabra. Muy bien. Y nos muestra a nosotros esto y nos corrige, óigame bien, porque dice también que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y cuando dice que nos corrige es para saber y comprender cómo nosotros podemos regresar al camino. Si en algún momento de nuestras vidas nos hemos salido del camino. Y para instituir en justicia. Escuchen el versículo 17, para que el hombre de Dios o el padre espiritual o el padre de familia sea perfectamente instruido para toda buena obra. Los padres, como pilares del hogar, deben de tener estos principios establecidos perfectamente en sus mentes, en sus corazones y en sus convicciones, para que a través de esta forma nosotros sepamos que el hombre de Dios está verdaderamente, perfectamente instruido para formar un hogar donde Dios sea el centro absoluto de todo lo que se hace en ese hogar. Así es. En el Salmo 37, quiero que ustedes vayan conmigo al Salmo 37, versículo 23, porque vamos a ver a través de la Biblia cómo nos enseña y cómo nosotros podemos alcanzar realmente la medida espiritual que nuestra vida necesite para que sea formada perfectamente la instrucción de Dios en nosotros. En el Salmo 37, versículo 23, dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. O sea que cuando tú vienes a la Biblia, comienzas a leerla, comienzas a creerle y comienzas a practicar lo que la Biblia nos muestra, lo que la Biblia nos enseña, desde ese momento comenzamos a darnos cuenta que Dios está haciendo algo con nosotros, algo sobrenatural con nuestras vidas. Lo primero que impacta es nuestra mente y después comenzamos a caminar en el rumbo que la Biblia nos muestra, en el rumbo que la Biblia nos enseña, y nos damos cuenta que desde ese momento Dios ha comenzado a ordenar nuestra forma de dirigirnos. Y es tan notorio el cambio que Dios hace que no es porque lo digamos, sino que vemos que es un giro completamente de 360 grados el que comienza a dar nuestras vidas y hace un cambio que no lo puede hacer absolutamente ningún libro, ni ninguna enseñanza, ni ninguna ideología, sino es solamente la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué notamos este cambio tan radical? Porque Dios está ordenando nuestros pasos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y aprueba su camino, de tal manera que cuando cayere, versículo 24, no se quedará tirado, no se quedará postrado, porque es Dios el que lo sostiene. O es Dios el que nos está guiando, nos está sosteniendo, está haciendo, óigame bien, un trabajo excelentísimo en cada vida y en cada corazón. Y en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 8, dice la Biblia: digámosle a nuestro enemigo, no te huelgues de mí, aunque caí, he de levantarme, y aunque more en tinieblas, él será mi luz. Y el apóstol Pablo decía: perseguidos, mas no desamparados.
abatidos, pero no perecemos. ¿Por qué? Porque hemos echado el fundamento más sólido, más consistente, más fuerte que pudiéramos echar, porque esto solamente se logra cuando nosotros creemos en lo que este libro, inspirado divinamente por Dios, nos dice. No se imaginan ustedes el cambio tan radical que puede hacer la Biblia cuando nosotros nos atrevemos a creer en ella. Bendito sea su nombre. Si quiere, déselo con todo su corazón, porque Él se lo merece. Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. El arrepentimiento es la forma en que nosotros podemos hacer para regresar. Escúchenme bien. A restaurar nuestra comunión con Dios, y también dice que es útil para instruirnos, para mantenernos en el camino, que nosotros necesitamos continuamente esta instrucción y esta fortaleza de parte de Dios. Por ejemplo, el proverbista decía: ¿con qué guardará el joven su camino? O sea, ¿cómo podemos lograr que nuestros hijos realmente sirvan a Dios? ¿Con qué guardará el joven su camino? Óigame bien, con guardar su palabra. Si hay un ataque tan profundo para la juventud o para los jóvenes en ese tiempo, la única forma de sostenerte y no dejar que entre ningún tipo de ideología contraria a la Biblia es manteniéndote dentro del ambiente de la Biblia, de la palabra de Dios. Quiere decir que es útil para todas las áreas de la vida cristiana. Y no necesitamos ya ningún otro sistema de pensamiento, porque la Biblia es suficiente. Simple y sencillamente, porque la Biblia es completa, es suficiente, no necesitamos más, porque aquí está todo el consejo de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3, dice: si alguno enseña o si alguno escucha que alguien enseña otra cosa que no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, si oyes otra cosa que contradiga la Biblia, que contradiga la palabra de Dios, que contradiga el mensaje de la palabra que estamos aprendiendo. Digo esto porque hay personas que creen a lo que a veces escuchan o oyen. Y tú tienes que tener esta sabiduría y este discernimiento espiritual para comprender que si alguien enseña algo contrario a las sanas palabras de la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice el apóstol Pablo, versículo 4, es hinchado y nada sabe. No sabe nada. ¿Sabe por qué? Porque hay hombres que se creen más inteligentes que Dios. El conocimiento que ellos han adquirido los ha envanecido de tal manera que cuando no es Dios, escúchenme bien esto, cuando no es Dios el autor de ese conocimiento que estamos nosotros recibiendo, si no es Dios, si no es Cristo, si no es la palabra de Dios, entonces realmente no sabes nada. Puedes hablar y enseñar barbaridades acerca de Dios, acerca de la Biblia. Por ejemplo, si ustedes han oído hablar acerca del Código da Vinci, que es algo que es completamente contrario, y diciendo que Jesús tuvo relaciones con una prostituta, María Magdalena. Por eso, cuando escuchamos este tipo de ideología, nos damos cuenta que esto va en contra de lo que la Biblia nos enseña, en contra del conocimiento que nosotros estamos adquiriendo por la palabra de Dios. Así es. Otra cosa, otra cosa que quiero decirles es, por ejemplo, Juan Diego, por ejemplo. Vemos que la misma historia de México
nos dice, por ejemplo, un historiador, Bartolomé de las Casas, que es el historiador más antiguo junto con Eulalia Guzmán, que pudiéramos decir que son los mejores historiadores de México, aseguraron que no existe ningún registro histórico de que haya existido un tal Juan Diego. ¿Y qué es lo que pasa? Que a nosotros nos vendieron esa idea y nos impresionaron con lo que dijeron, pero fue simplemente algo inventado, algo que no tiene bases ni siquiera históricas. Si no tiene ni siquiera bases históricas, menos bases en la Biblia para que podamos creer a semejantes cosas. Si lo que nosotros estamos escuchando no es conforme a la Biblia, si no es conforme a la sana doctrina, si no es conforme a la palabra inspirada de Dios, es mentira, es hinchado, nada sabe y se enloquece, dice el apóstol Pablo, en cuestiones que tienen que ver cuando se trata de esto. Vean ustedes cómo continúa diciendo el apóstol aquí en esta porción. Si ustedes me siguen, óigame bien, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones, contiendas de palabras. ¿Qué es lo que trae todo eso? Solamente trae división, trae contienda, no trae ningún conocimiento, no trae ningún desarrollo para nuestra vida espiritual. Antes, al contrario, trae confusión, trae envidias, pleitos, maldecencias, malas sospechas, porque son porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Y dice Pablo, apártate de todo eso. Apártate inmediatamente de todo ese tipo de ideologías, porque no tienen nada, absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Lo que ellos están diciendo son leyendas, son historias que comenzaron a adaptarse como verdad y te la repiten tanto que hasta la haces verdad. Como dicen por ahí que una mentira, si se repite muchas veces, ¿qué dicen? Se convierte en una verdad. Y es precisamente lo que ha pasado a través de la historia. Es precisamente lo que ha pasado a través del tiempo. Y muchos se han comido todo ese tipo de ideologías. ¿Por qué? Porque la gente todo se lo cree. Y solo la verdad nos saca precisamente del mundo de tinieblas y de mentiras. Por eso, si alguno enseña otra cosa y no es conforme a la Biblia y a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no sabe absolutamente nada, no sabe ni lo que está diciendo. Si vemos el versículo 4 y 5, ustedes van a ver todo acerca de la mentira. Hombres corruptos de entendimiento. ¿Por qué tanta gente está siendo engañada? Esa sería la pregunta más importante. ¿Saben ustedes por qué? Porque no les interesa estudiar la Biblia. Por eso muchos son engañados. En el hogar cristiano, en el hogar de cada uno de ustedes, no debe de faltar nunca la Biblia. Y no nomás tenerla abierta ahí para que se polvee, sino leerla, no verla como un libro encapsulado que ve lo del ejército como si fuera algo mágico, como nos enseñaron a nosotros en el pasado. Nadie la puede leer. No fue sino hasta el 1961 cuando el Papa Buenacho abrió la Biblia, Juan 23. El Papa Juan 23. Y cuando empezó a suceder esto, comenzaron a ver la Biblia. Comenzaron a decir, ay, esto dice la Biblia. Y supuestamente éramos unos religiosos. Por eso, cuando comenzamos a leer la Biblia, comienzan a caerse los velos. Lo que pensábamos que era de Cristo, lo que pensábamos que era de Dios. Así que existe este tipo de engaño porque hay muy poco estudio de la Biblia, y esa es la razón
por las que tú y yo somos responsables, óigame bien, de que nosotros tomemos realmente, de veras, en serio, en nuestra casa, la palabra de Dios. Debemos de tomarlo muy en serio. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. O sea, cuídate de cualquier sistema de pensamiento. Por medio de filosofías o de los gurús, de que en el Himalaya está ahí algo misterioso ahí, que las apariciones y que se apareció la Virgen en un buñuelo. Tienes que cuidarte de todo ese tipo de ideologías que son vanas sutilezas, que son tradiciones de los hombres y que no es conforme a la Biblia, sino es conforme a los rudimentos del mundo, a los rudimentos del hombre y no según Cristo. Así que tenemos que aprender y dejar que la Biblia esté siempre en nuestro hogar, que estemos constantemente leyéndola. Dice la Biblia que debemos de repetirlo a nuestros hijos todos los días, para que sean verdaderamente instruidos en la palabra de Dios y que sean verdaderamente hijos de Dios. Te damos gracias en esta mañana. Pónganse de pie.